Bien, pero muy buenos días a todos y a todas quienes se hacen presentes en este conversatorio. La verdad que está muy bueno para poder intercambiar ideas. Bueno, el gobierno provincial creo que es un gobierno que llegó con fuertes eslogans, que logró compenetrar y llegar al corazón de la sociedad santafesina en una campaña, prometiendo cosas y entendiendo que no iba a llegar al poder. Cuando ganan las elecciones, de manera sorpresiva fundamentalmente para el gobernador Perotti, se dio cuenta que tenía una gran responsabilidad, que era la de armar equipos y armar programas y armar planes para llevar adelante la gestión de la provincia de Santa Fe. Nosotros nos fuimos de la gestión pública del gobierno provincial con el 65% de aprobación de imagen del gobernador, del mejor gobernador que tuvo la provincia, que fue el ingeniero Miguel Lifti, y con una aceptación del 60% por parte de la población de la gestión en su conjunto. Claramente lo que tuvimos fue un problema político, la incapacidad de lograr una síntesis entre todos los partidos no peronistas, fundamentalmente entre Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, que nos permita capitalizar esa inmensa mayoría que sentía que el rumbo que se llevaba adelante en la provincia era el correcto. Pero indudablemente la tensión nacional con la tensión provincial y la imposibilidad que tuvimos de lograr una síntesis en lo que hoy es la oposición en la provincia de Santa Fe, nos trajo una derrota política, tal vez inesperada más para el gobernador que para nosotros. El gobernador comenzó una gestión sin planes, sin programas, sin propuestas y con mucha intolerancia a quienes pensamos diferentes. Calificar la gestión de Perotti es muy difícil. Primero, por la pandemia, pero la realidad es que antes de la pandemia, en un hecho fundante en la provincia de Santa Fe, tuvimos en el mes de enero el Estado parado. Se paró el Estado por primera vez, cerró la administración pública. Para, como lo dijo el gobernador en ese momento, pensar los planes, pensar las propuestas, pensar las ideas. La verdad que ya hacía 6 meses que había ganado las elecciones y pudo articular algún programa. Hoy por hoy vemos la dificultad que tiene para gestionar. Muchos dicen que tiene plata en caja porque es pijotero. En realidad Perotti tiene plata en caja porque tiene subejecución presupuestaria en todas las áreas. Que en plena pandemia el único estado de la República Argentina haya tenido superávit, la verdad que habla primero del no enfoque de las prioridades de los problemas, pero en segundo término, la incapacidad que tiene para ejecutar las políticas públicas y el presupuesto que tiene en cada uno de sus ministerios. Que haya existido subejecución presupuestaria en el área de seguridad, con los problemas que se agravaron en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe, porque todos los índices empeoraron. La verdad que habla de la incapacidad del gobierno provincial. Que haya existido subejecución presupuestaria en el área de educación, cuando el año pasado tuvimos a 40.000 chicos en la provincia de Santa Fe que no tuvieron contacto con el sistema educativo, y dicho por la ministra, solamente el 10% de todos los jóvenes que están en edad primaria y secundaria en la provincia de Santa Fe tuvieron un contacto con el sistema educativo permanente. La verdad que habla de la incapacidad que tiene el gobernador de la provincia de Santa Fe. Que hayamos tenido superávit en salud cuando no pudimos prever lo que venía cuando estuvimos 90 días aislados para preparar el sistema de salud, y Córdoba, que arrancó con la misma cantidad de camas de terapia intensiva que la provincia de Santa Fe, termina casi triplicando a la provincia de Santa Fe en camas de terapia intensiva, y nosotros en el pico de la pandemia que tuvimos en mayo tuvimos saturación del sistema de salud. Habla de la incapacidad del gobierno.
Es muy difícil calificar al gobierno de Omar Perotti porque es un gobierno que no ha tenido planes, no ha tenido programas, no ha tenido propuestas y encima ha sido muy beligerante con quienes pensamos diferentes. Ayer hubo un hecho muy significativo en la Cámara, en la Comisión de Acuerdos, donde fue a declarar el número 2 del organismo de investigaciones, cómo desde ahí se armaban carpetazos y a través de servicios de inteligencia se presionaba a dirigentes políticos, a periodistas, para subordinarlos o disciplinarlos. Bueno, eso pasó en la provincia de Santa Fe. Yo creo que la calificación se la va a dar la sociedad en estas elecciones. Y también eso se nota en la crisis institucional que provoca que un gobernador se enfrente en una elección a su vicegobernadora y que muchos de sus ministros, diría el ministro más importante, el ministro de Gobierno, no responda a la línea política del gobernador, con los problemas que tenemos en la provincia de Santa Fe. Del ministro de Gobierno depende del servicio penitenciario. Bueno, esa es la mirada que tenemos desde la oposición y también ponernos a disposición para trabajar juntos. Con respecto al gobierno nacional, la verdad que sentimos que lo que explotó en el día de ayer, la semana pasada, las últimas semanas, de lo que fue el escándalo de la Quinta de Olivos, que mientras nos pedían a los argentinos que nos quedemos encerrados, aislados, sin ver a nuestros familiares. Yo hace de marzo del año pasado que no almuerzo ni ceno con mi mamá y mi papá, que lo hacíamos todos los domingos, por cuidados a ellos. Son personas no tan grandes, pero son más grandes, que tienen problemas de salud. Y el presidente ingresaba el peluquero del perro, ingresaba la maquilladora de la primera dama. Vimos una fiesta en Olivos de cumpleaños que encima la negaron. Primero la negaron, después la minimizaron, después se enojaron y ahora salió un video, ya no pueden decir nada, pidiéndole a los comerciantes que no abran, a los gastronómicos. ¿Cuántos locales gastronómicos quebraron? En la República Argentina quebraron 23.000 pymes, muchas pymes que no puedan trabajar, a los pibes que no vayan a la escuela, generando un impacto futuro con la educación, que lo vamos a vivir, pero también ahora. Con el tema de salud mental hay mucha depresión en los chicos, muchos chicos no quieren salir de su entorno, de su casa, porque tuvieron mucho tiempo de aislamiento. A mí me pasa con el pibe más chico, que antes que quería estar todo el día en la calle y en el club, ahora prefiere estar en la computadora. Bueno, hubo cambio de hábitos y eso a muchos nenes le trajo depresión. ¿A cuántos que perdimos o perdieron seres queridos en esta pandemia le va a poder pedir el presidente, con la poca autoridad que le queda en este momento, si vuelve a haber una variante, como dicen, la variante Delta, y una nueva fase de aislamiento? ¿Quién le puede pedir que hagamos ese esfuerzo? Bueno, creo que son gobiernos muy malos los que tiene la República Argentina y la provincia de Santa Fe. Y la única manera de mejorar esto es generar un gran acuerdo político, programático, con muchos partidos de la oposición. Para nosotros el camino a nivel nacional es este nuevo Juntos por el Cambio, que nos hace pensar o sentir que otra Argentina es posible. Muchas gracias, Maxi. Una pregunta a Martín. Yo soy Víctor Godi María del canal Visión Sur. Martín, ¿de qué modo se puede salir de la crisis económica que ha generado esta pandemia? Lo primero que te diría, ¿qué tal? Buenos días a todos. Lo primero que te diría es que Argentina no tiene que salir de la crisis económica que generó la pandemia. Argentina lo que no puede hacer es volver a la decadencia estructural que tiene de hace 50 años. Porque si salimos de la crisis económica de la pandemia y volvemos a lo de antes, vamos a seguir en este declive. Yo veo otros países que cuando con buenas vacunas y un alto nivel de inoculación de segundas dosis vuelven a una suerte de normalidad, vuelven realmente a una normalidad. Argentina, el pasado reciente de décadas de Argentina no es normal. No es normal ser un país que se desdesarrolla, no es normal ser un país que pierde valores.
No es normal ser un país que tiene el mismo ingreso por habitante que hace medio siglo y tiene 10 veces más pobreza. Entonces, ¿cómo se hace para salir de ahí? Yo estoy convencido de que los países donde el Estado funciona mal, las sociedades y las economías funcionan mal. Y Argentina, como decía recién Maxi, es un país donde el Estado desde hace tiempo funciona cada vez peor. Yo veo gente de distintas edades. Todos nos acordamos cuando el sistema educativo era bueno, el sistema de salud era bueno y en Argentina había seguridad. Y la infraestructura era mejor que ahora. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el Estado perdió el norte. ¿Qué quiere decir perdió el norte? No sabe qué quiere brindar. Maxi recién decía, un gobierno provincial lo describió que se tuvo que sentar a decidir cuáles iban a ser sus prioridades. Y después tiene que ejecutar el presupuesto para que se cumplan las prioridades que determinó. Bueno, cuando uno no tiene prioridades, cuando uno no gestiona en virtud de esas prioridades y cuando uno no tiene ejemplaridad ética para gestionar, el Estado se degrada. Y cuando se degrada el Estado, se degrada la vida de todos los argentinos. Y es imposible que no sea así. ¿Por qué? Porque es el 40% de la economía, es la educación, es la salud, es la seguridad, es el espacio público, es decir, es los lugares a donde salimos a convivir, es la infraestructura, son las jubilaciones, es el acceso a la vivienda, es la calidad del debate que nos damos, son las leyes que nos imponemos, son las regulaciones para las pymes. Bueno, todo eso es el Estado. Si ese Estado funciona peor que en otros países, va a funcionar peor la sociedad argentina. Entonces, no es un tema de... no hay una fórmula mágica, que es un proyecto de ley, una cosa. Es una vocación de administrar el Estado de otra manera, lo que va a llevar a la Argentina a volver a tener lo que tuvo